Ya está, Víctor. Ahí está. Bueno, hermanos, muy buenas noches, buenas tardes, como les quieran decir a esta transición del verano con el otoño, que ya en algunos lados, como hablábamos ahí con Héctor, está pegando en algunas ciudades, pero nosotros estamos acá, gracias al Señor, algunos de ustedes, bueno, del grupo que se está conectando para comenzar este nuevo estudio de Conociendo al Dios Vivo. Así que todavía seguimos, hay hermanos que siguen descargando los PDF que hemos enviado para que puedan descargar las lecciones. Aquellos que no tienen el libro también se los hemos enviado, que no pueden hacer cargo de la impresión, de los costos. Nos quedan por ahí algunos libros también para enviar, pero necesitamos que todos en lo posible puedan tener el material, que lo puedan tener el material. ¿Para qué? Para que podamos seguir estas lecciones que vamos a comenzar. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Yo les quiero decir que las diapositivas que ahora ustedes van a ver, mucho de esto lo tienen en el libro. Obviamente que vamos a comenzar con el libro, y como ya hemos dado una introducción hace por lo menos un mes atrás, de lo que se iba a tratar este estudio de Conociendo al Dios Vivo, de esta teología de Dios, esta teología propia de Dios, como una teología sistemática, nos vamos a centrar en el conocimiento de Dios. Vamos a ver el conocimiento de Dios. Y vamos a tomar, son 47 lecciones. Imagínense que si nosotros tenemos que dar 47 lecciones una vez a la semana, estaríamos más de un año dándolas. Entonces vamos a comprimir por lo menos de a 4 lecciones, ¿sí? 4 o 5 lecciones, vamos a ir comprimiéndolas. Y hoy, por ejemplo, vamos a ver de la 1 a la 4. Vamos a estar viendo la lección de la 1 a la 4, que nos van a hablar, y ya les digo, ya comparto ahí la pantalla para los que tienen el celu, los que están conectados en compu, lo puedan también ver. Vamos a estar viendo acerca del conocimiento de Dios y la doctrina de la Trinidad. Esta primera semana, todo lo que tal vez algunos de ustedes ya comenzaron a hacer las lecciones del libro, ya comenzaron a completarla, lo que dice, los textos, se deben haber dado cuenta que se centra en el principio del conocimiento de Dios y la doctrina de la Trinidad. Bueno, les recomiendo que no solamente puedan tener el manualcito ahí a mano, el manual a mano de Conociendo al Dios Vivo, o si tienen las hojas impresas, sino también que puedan tener lápiz. Por supuesto que tienen que tener la Biblia a mano, porque es lo que vamos a utilizar, siempre utilizamos la palabra de Dios, y vamos a ir arrancando con este tema. Después vamos a finalizar, yo voy a finalizar, después de esto, vamos a ver cómo vamos, si lo terminamos de la 1 a la 4, si no, la dejamos para el próximo encuentro. Para ir sacando algunas dudas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir ahí. Lo primero, la lección número 1. Ustedes tienen ahí que vamos a ver por qué tenemos que conocer a Dios, cuál es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es el más elevado de todos los conocimientos. El conocimiento de Dios es el más elevado de todos los conocimientos. El cristianismo es primero y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con Él. Debemos comenzar nuestro estudio con Él. Debemos comenzar nuestro estudio conociendo acerca de lo que Dios dice. Y el cristianismo, lo que nosotros, si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que conocer a Dios. Por supuesto que tenemos que conocer a Dios. Por eso siempre cuando una persona ingresa al Evangelio, lo primero que tiene que conocer es a Dios. A veces una persona ingresa al Evangelio y le queremos enseñar acerca de los dones, acerca de cómo es la iglesia, acerca de ministerios, y no está mal que sepan esas cosas, pero tenemos que tener un orden, porque si no conocemos a Dios, en primer lugar, no vamos a tener una buena base o una buena teología para afrontar todo lo que Dios nos habla acerca de su iglesia, de la vida cristiana, de la vida de unos con otros.
Entonces necesitamos conocer a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que necesitamos conocer a Dios. ¿Dónde es que nos dice? Bueno, ahí en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Y ustedes se van a dar cuenta que acá van a poner en práctica todo lo que nosotros aprendimos en el taller anterior que dimos acerca de exégesis y hermenéutica. Porque vamos a leer la Biblia y los versículos y vamos a tener que rellenar los espacios del libro con lo que dice el texto y nada más, ¿sí? Por ejemplo, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, hace esta pregunta, nos dice esta pregunta antes de leer el texto. ¿Cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien pueda tener? ¿Cuál es el conocimiento más importante? Esperen que voy a correr acá el cartelito y más esencial que alguien pueda tener. Bueno, vamos a leer Jeremías. Dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme a que yo soy Jehová, esta no va, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si yo vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la pregunta que nos hacía? ¿Cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? El texto me dice que el Señor, lo que está diciendo acá el profeta es que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni en sus riquezas, sino que se alabe en qué? En que pueda entender y conocer al Señor, que Él es el Señor, que hace tres cosas: misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y finaliza diciendo, porque estas cosas quiero. Entonces necesitamos conocer a Dios. Una de las notas que dice ahí, habla que los atributos de Dios se refieren a su característica, o se refieren principalmente, ¿no?, a sus características fundamentales, permanentes, inmutables. Es decir, quién es Él realmente. Y debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento de, es decir, conocer a Dios como cristianos, y deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Ahí hay una notita que yo puse, ahí hay un numerito 3, porque ahí los textos que se ponen en corchete, que ustedes lo van a tener ahí en el libro, para que ustedes sepan, son traducciones o aclaraciones para preservar la fidelidad del significado del texto original. Cuando habla de la palabra acá, conocimiento, es conocer a alguien, conocer en este caso a Dios. Cuando el texto está diciendo, mas alábese esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, la palabra conocimiento en otras traducciones es conocer a Dios, en este caso, conocer a alguien, conocer. Entonces, eso solamente a modo de que tengamos en cuenta al momento de que ustedes tomen el material y vean esta aclaración, ¿no?, que está ahí entre corchetes, en las notas. Tenemos otro texto ahí, porque estamos viendo el conocimiento de Dios, que es el más elevado de todos los conocimientos. Según Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Dos preguntas. ¿Y cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Fíjense, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces claramente nos está diciendo acá, y yo puedo responder estas dos preguntas en este texto. ¿Qué me está diciendo el Señor Jesús, o qué le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos? ¿Y por qué Él está orando? Padre, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Es el propósito de la nueva relación que el cristiano tiene con el Señor. Conocer a Dios,
como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios envió. Yo puedo conocer muchas cosas en la iglesia. Vieron que hay muchos que dicen, yo quiero conocer acerca de la segunda venida, quiero conocer acerca del Armagedón, del Apocalipsis, de los caballos del Apocalipsis, de la bestia y todo lo demás. Todas esas cosas hay que estudiarlas porque están en la Escritura y no son malas. Pero para yo crecer en la vida eterna, en esa vida eterna que ocurrió un día en mi vida, yo tengo que centrarme en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. Conocer quién es Dios y conocer quién es Jesucristo. Si solamente, ustedes pueden sacar en toda la Escritura a hablar solamente acerca de los atributos de Dios y van a tener material para enseñar, para predicar, para estudiar, porque es algo que es inagotable, es una fuente inagotable. Y acá el mismo Jesús nos está respondiendo, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna no es solamente ir a la iglesia, estar en un ministerio, salir a evangelizar. La vida eterna principalmente no es eso. Y en la Escritura no dice que sea eso la vida eterna. La vida eterna es que conozcan a Dios y que conozcan a Jesús, no solo para salvación, sino para la vida cristiana. Por eso necesitamos conocer a Dios. Bueno, los beneficios de conocer a Dios. Acá como un doctor, ¿no? Que nos dice, bueno, ¿cuáles son los beneficios si usted hace esta dieta? Los beneficios de conocer a Dios, ¿cuáles son? Nosotros sabemos que el conocimiento de Dios, y ya lo hemos dicho, que comienzan con los atributos de Dios. Comienzan con los atributos de Dios. Y nosotros tenemos que ver que necesitamos conocer los atributos de Dios. Yo les recomendé un libro, y creo que se los pasé, y si no se los pasé lo pueden volver a pedir, que se llama el libro de Arthur Pink, los atributos de Dios. Ese libro yo recomendaría que todos lo puedan leer, es excelente, porque nos habla, lo que hace el autor es llevarnos a lo que la Biblia dice, los atributos de Dios, y es precioso. Y la vida eterna, y quiero volver a este punto, no me quiero olvidar algo de esto, ¿no? De Juan 17:3, que es la vida eterna. La vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida, una vida sin fin, sino también a una calidad de vida. Porque el gran propósito de la vida cristiana, hermanos, es conocer a Dios. Ese es el propósito, conocer a Dios. Leemos la palabra de Dios para conocerlo a Él. Oramos para conocerlo a Él. Vamos a la iglesia para conocerlo a Él y crecer en ese conocimiento entre hermanos. Servimos al Señor y vemos cómo Dios se manifiesta y lo conocemos aún más a Él, por medio también de su palabra. Ahora sí, los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios, acá solamente yo voy a nombrar estos beneficios que son 4 nomás. Pero ustedes dirán 4, sí, son pocos, pero todo esto tiene una connotación mucho más grande. Son bastante vastos que no pueden ser considerados en detalle en un solo libro. Pero vamos a mencionar algunos de los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras. El primero es entendimiento. Los beneficios de conocer a Dios. Me da entendimiento. Segundo lugar, me da confianza y fe. Tercer lugar, me da fortaleza espiritual. Y 4, perseverancia. Aquellos que dicen, yo ya conozco a Dios, ¿para qué voy a hacer un estudio de los atributos de Dios? Bueno, hay que hacer un estudio de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque te va a dar entendimiento, te va a dar confianza o fe, y fe, podríamos decir también, te va a dar fortaleza espiritual y te va a dar perseverancia. Perseverancia. Nosotros sabemos que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Creemos en una salvación que es del Señor, que es única, que nosotros no la ganamos, sino que Él la ganó con su propia sangre, que no se puede perder. Pero nosotros sabemos que vamos creciendo en esa salvación a medida que vamos perseverando en la fe. Entonces, es como una moneda y de dos caras. Hay una fe que el Señor obra, pero la damos vuelta y la otra cara, nosotros vemos que tenemos que estar perseverando en esa fe, porque damos evidencia que somos sus hijos. Muy bien, vamos a ir con el primero de este conocimiento bíblico.
de los beneficios de conocer a Dios. El primero es que nos da conocimiento. Esperen que acá, no lo tengo acá. Bueno, perdón, entendimiento. Quiero ir con el primero, con entendimiento. Ustedes lo tienen ahí en sus libros. Lo primero que nos da es entendimiento. ¿Por qué nos da entendimiento? Por ejemplo, Proverbios 9:10, yo no lo puse acá para que no se hagan tanta diapositiva. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces quiere decir que yo, cuando voy conociendo a Dios, el Señor me va a dar sabiduría y a su vez me va a dar inteligencia. Y ese es el principio de la sabiduría, es conocer a Dios. Porque una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Si yo no conozco bien a Dios, posiblemente voy a vivir más o menos mi cristianismo. Yo tengo que conocer bien a Dios. Si no conozco bien a Dios, yo no voy a poder vivir bien esa fe que tengo que vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Vieron que estas son preguntas claves que se han hecho los filósofos en muchos tiempos. ¿Quiénes somos? ¿Qué necesitamos? ¿Y hacia dónde vamos? O el propósito. Bueno, todo eso lo da Dios en las Escrituras. Todo eso lo responde el Señor en las Escrituras, lo responde el Evangelio de Cristo. Todas esas preguntas, podríamos decir, existenciales. No lo da la respuesta a la psicología, no lo da el yoga, el Buda, las religiones orientales, lo da el Señor en su palabra, el entendimiento de cómo tengo que vivir, quién soy, qué necesito y el propósito de mi existencia. Eso nos da a conocer a Dios, el beneficio, me da entendimiento. Lo segundo, confianza o fe. Me da confianza o fe. ¿Por qué me da confianza o fe? Porque yo puedo leer en la Escritura, como por ejemplo el Salmo capítulo 9, versículo 10. Si ustedes, mientras yo lo digo, ustedes lo pueden buscar, Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice que en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, cuando yo más conozco a Dios, más tengo confianza en el Señor, porque yo lo voy conociendo al Señor. A medida que ustedes van a ir haciendo estos estudios, esto que estamos haciendo, lo que ustedes están invirtiendo acá, esta hora que están invirtiendo y las que van a invertir, a ustedes les va a aumentar esa fe, les va a dar más confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque están conociendo un poquito más al Señor y los va a alentar, los va a animar todo esto. Y en las Escrituras el nombre de Dios se refiere a Dios mismo, cuando Él habla en su nombre. Y cuanto más sabemos acerca de Él, su carácter perfecto, su poder ilimitado, más podemos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso necesitamos conocer a Dios, nos da confianza o fe. Y lo otro que vamos a ver que también tenemos al conocer a Dios es fortaleza espiritual. Claro. ¿Se acuerdan lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 32? Dice que aquellos que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese es el beneficio de conocer a Dios. Nosotros nos podemos esforzar, podemos vivir la vida cristiana y tenemos que ver que la vida cristiana requiere un esfuerzo. Ustedes ahora están haciendo un esfuerzo por conocer a Dios. Al poner un tiempo de su hora del día viernes, al estudiar las Escrituras, al hacer la tarea de la semana, al sentarse con la palabra de Dios, abrir un libro y llenar un estudio bíblico, están mostrándole al Señor, en primer lugar, no a mí, no a los otros hermanos que son los líderes, capellanes, no, sino que ustedes le están mostrando a Dios, que se están esforzando por conocerlo más, porque ustedes quieren conocer a Dios, porque es la manera en que después van a poder actuar. Y lo último que dice ahí, los beneficios de conocer a Dios, es la perseverancia. Lo que declara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12 es: por el cual asimismo Pablo le dice a Timoteo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba convencido de que mientras más conocía a Dios, él más iba a crecer en esa salvación que Dios le había dado. Por esto, Pablo escribió esto como justo antes de morir. Estas palabras que Pablo escribió en 2 Timoteo 1:12, la escribió antes de morir. Antes de morir. Y él estaba seguro que él iba a ir con el Señor en su presencia. Yo esto, hermanos, voy rápido. Ahora yo les voy a ir diciendo en qué página voy. Ahora voy en la página 11 del libro. Y ahora me voy a adentrar, ahora sí, los peligros de no conocer a Dios. Y ustedes van a ver que hay 6 de las consecuencias más básicas, las cuales son declaradas explícitamente en las Escrituras. Estoy en la hoja número 6 del libro, ¿sí? Y ahora voy a pasar ahí a la hoja número 12. Igual yo me salteé muchas hojas, porque imagínense que tenemos que ver hasta la 4. Recién todavía no terminamos la 1. Así que vamos a tratar de ir a un ritmo bastante bueno. No digo acelerado, pero bueno. Los peligros de no conocer a Dios correctamente. Un peligro es hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Uno, ¿puede hacerse una réplica de Dios a su propia imagen? Sí. Puede adorar a un falso Dios que no es el Dios de las Escrituras. Por ejemplo, ahí está el Salmo 50:21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué error cometieron los israelitas en su concepto de o forma de ver a Dios? Ellos habían pensado que Dios era como uno de ellos, que Dios era un mortal, que ellos podían estar, digamos, lo que estaban haciendo ahí era tratar de engañar a Dios, de pasar por alto lo que Dios había hecho, que no lo iban a ver. Acuérdense que este es uno de los salmos de Asaf, en el cual lo que le está mostrando le muestra a un Dios que es un juez del justo y también es un juez del impío, que no va a tener por inocente al pecador. Entonces, él los está reprendiendo acá, creyendo ellos que ellos iban a poder pasar a Dios. Sin embargo, ellos se habían hecho un Dios a su propia imagen y creía que Dios iba a ser, les iba a dejar pasar por alto ciertos pecados. Y eran el Dios que se había creado. Y esto podemos cometer el error, porque nosotros podemos, al no conocer a Dios, yo creo que Dios puede pasar por alto mis pecados. Total, Dios me ama. Yo un día hice una oración de fe y Dios ya me salvó. Y ahora yo puedo vivir una vida como yo quiero. Una vida que no importa si yo, no sé, tengo adicciones, tengo tentaciones, ando por distintos lados que sé que no tengo que andar, que desagradan a Dios completamente. Dios me ama y me salvó. Me hice un Dios a mi imagen y no es el Dios de las Escrituras. Porque Dios dice en su palabra, en primer lugar, que Él no es como yo. Y Él es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Es muy importante. Sigo adelante. Una de las cosas que pasan al no conocer a Dios no solo es hacer una imagen de Dios que no es el Dios verdadero, es una falsa adoración. La adoración de nuestros días hoy nosotros tenemos que ver y examinarla, porque si ustedes prestan atención a las canciones, hay mucha adoración que está centrada en el yo. Yo hago esto, yo hago el otro, yo voy a hacer esto, y no están centradas al objeto de la adoración que es Dios, que estén centradas a Dios. No vamos a hablar acerca de qué canciones ni nada, pero esto me puede generar una falsa adoración. Yo adoro a un Dios, por ejemplo, que me da todo. Si tengo trabajo, si tengo salud, ese es mi Dios todopoderoso. Cuando no tengo trabajo, cuando no tengo salud, ese no es Dios. Ese no es mi Dios. Dios no me puede hacer faltar el trabajo. Dios no me puede hacer pasar un momento malo de salud. ¿Cómo que no? Si Dios hizo pasar al pueblo de Dios muchas veces en momentos difíciles, como pobreza, donde otras iglesias tuvieron que ayudar a ciertos hermanos. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, cuando se juntó ofrenda de Jerusalén y se empezó a juntar para las iglesias más pobres, para poder ayudar?
Hay momentos difíciles, hay momentos donde Dios da abundancia y hay momentos donde hay escasez. Y a su vez hay momentos donde hay personas que están sufriendo alguna enfermedad que Dios la permite para poder llevarlos a adorar de otra manera al Señor y conocer a Dios en esa situación. Y nosotros sabemos ahí que ahí estamos conociendo aún a Dios en esa situación. Pero por eso tenemos que conocer a Dios. No conocer a Dios me puede traer incredulidad o falta de confianza también. Una de las cosas que vimos de los principios esto, de poder los beneficios de conocer a Dios. Me puede dar una visión o concepto indiferente o apática del pecado si yo no conozco a Dios. Yo sé que Dios es un Dios 3 veces santo y no tolera el pecado. Si yo no conozco bien a Dios acerca de lo que dice del pecado, entonces me voy a hacer una imagen falsa de Dios y del pecado. No conocer a Dios me puede traer iniquidad, que esto es literal vivir sin ley. Acuérdense que los 10 mandamientos están vigentes. Nosotros no somos salvos por los 10 mandamientos, ¿sí? Eso creo que lo tenemos todos en claro. Somos salvos por gracia. El único que cumplió los 10 mandamientos fue Jesús y murió en la cruz por nosotros. Ahora, yo no puedo decir, ahora estamos en el Nuevo Testamento y no está la ley. No, porque el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, a sacar la ley. Jesús dijo, yo vine para que se cumpla. La ley todavía está. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Cristo, que es el que pagó nuestros pecados y cumplió toda la ley perfectamente sin estar salteándose ni un punto. Él vivió una vida perfecta. Y los peligros de no conocer a Dios, tristemente, nos pueden traer juicio divino y destrucción. Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo a lo largo de cuando vayamos estudiando los atributos de Dios. Bueno, ahí ya estaríamos en la lección 2 ahora. Todo eso que pasé es la lección 1. Vamos a la lección 2. La lección 2 les va a hablar, ustedes la van a ir viendo de a poco, y ya ahí estamos, esperen que ya les digo en qué página, en la página 17 del libro, o de las copias que ustedes tengan. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, y hace la pregunta, ¿cómo viviremos entonces? ¿Cómo vamos a vivir entonces? Y la pregunta de cómo vivir entonces, o también acá hay otra pregunta, o cuál debería ser nuestra respuesta apropiada a cómo debemos vivir como hijos de Dios. Bueno, debemos recordar siempre que en la vida cristiana no solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino también cómo debemos vivir a la luz de lo que conocemos. Todos los que estamos acá conectados, hermanos, somos 40, miren, acá hay 40. Bueno, 41 ahora, 41. Bueno, 40 porque yo estoy en 2 pantallas, 40. Todo lo que nosotros estamos sabiendo, estamos agregando más conocimiento a nosotros y vamos a tener mayor responsabilidad, porque nos vamos a tener que sujetar a esta verdad que estamos conociendo, a esta verdad que estamos conociendo. Y tenemos que vivir de acuerdo a esta verdad que estamos conociendo. Por ejemplo, tenemos ahí el Salmo 105, versículo 4 y 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y esto es una exhortación, es poderosa y es hermosa. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Cómo podemos aplicar esta exhortación a nuestras vidas si yo leo este texto? Acá me está repitiendo buscad, buscad. Buscad, buscad. Tengo que buscar. El salmista está diciendo, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. O sea, quiere decir, es un imperativo buscar. No me está diciendo, si querés buscar, si podés buscar. No, está en imperativo, buscad. Siempre, dice, buscad al Señor y buscad siempre su rostro. Y acuérdense de las maravillas que él ha hecho. Cuando está escribiendo el salmista acá, está diciendo, acuérdense de todo lo que hizo desde Moisés, pasando por Abraham, Moisés, Jacob, David, Isaac, Josué, todo lo que hizo. Y nosotros hoy, cuántas maravillas Dios hizo entre nosotros, hermanos, que tenemos que recordar, buscarlo al Señor. Ahí hay otro texto, porque no basta solamente con conocer al Señor. Miren, Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5, lo que dice ahí. Proverbios 2, del 2 al 5.
Y acá también dice, ¿no? Una de las promesas más poderosas en las Escrituras sobre el conocimiento de Dios. Dice ahí Salomón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, de Dios. Si, si nosotros sabemos que lo que me está diciendo acá el salmo anterior, buscad a Jehová, buscad siempre al Señor, ese buscad es una búsqueda intencional del cristiano. Yo lo tengo que buscar con intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, yo pongo el despertador a la mañana para levantarme a buscar al Señor. Yo a las noches tengo las vigilias, no digo yo, sino que lo digo como si fuesen ustedes también, como ustedes se tendrían que decir, ¿no? Yo tengo que agarrar y en las vigilias de la noche buscar al Señor con intencionalidad. Señor, busco tu rostro. Pero acá está diciendo algo precioso, Proverbios. Miren lo hermoso de lo que está diciendo, y si ustedes lo buscaron en la Biblia, se van a dar cuenta que tiene esto. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Lo que está diciendo acá es buscar algo como que alguien ingresa a una cueva o a una mina para buscar un tesoro. La imagen acá de esta palabra en el versículo 4, como a la plata la buscares y escudriñares, es buscar como meterse en una cueva en lo más profundo para buscar una perla preciosa y sacarla. Eso es lo que significa Proverbios, en este Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5, pero especialmente el versículo 4. Escudriñar como buscar, como si buscases un tesoro adentro de una mina. ¿Y qué requiere eso? Requiere esfuerzo, requiere que yo me meta en lo más oscuro, requiere que yo me meta en lo más profundo de una mina. No sé si alguno de ustedes ha entrado a una mina de carbón, a una mina de hierro, o tal vez tiene la imagen de películas. Es meterse y estar tratando de escarbar para encontrar ese material precioso. Y es lo que Salomón le está diciendo a su hijo acá. Le está diciendo, hijo, busca la inteligencia, busca la prudencia del Señor. Y recién entonces, versículo 5, vas a entender el temor de Jehová y vas a hallar el conocimiento. Pero requiere esfuerzo de nuestra parte, claro que sí. Ahí hay una nota, y es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Un poco, ¿no? Hay una relación inseparable entre las escrituras y la oración. Debemos alzar nuestra voz a Dios en oración, rogando que Él nos conceda o nos dé ese conocimiento de sí mismo y entendimiento de su voluntad, y también debemos buscar este conocimiento como si buscáramos plata y un tesoro escondido en lo profundo de una cueva o una mina. Y también hay una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor a Dios. Cuanto más lo conocemos, más respetaremos y lo honraremos con nuestra vida. Claro que sí. Después ustedes ahí en el libro tienen otros pasajes y tienen preguntas y lo van a poder responder. Pero la gran fuente del conocimiento, ¿cuál es la gran fuente de conocimiento? Buscamos el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra y las escrituras en oración. Nosotros no podemos separarnos de la palabra de Dios y de la oración. Y esto ustedes lo saben, hermanos. Dios prometió que iba a bendecir su palabra, la oración y una vida transformada por medio de nosotros. Esas son cosas que Dios dice en la Escritura que va a bendecir. Ahora, ¿por qué las Escrituras son la única fuente verdaderamente confiable de conocimiento de Dios? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, pero mire, pastor, yo conozco a Dios viendo videos en YouTube y de prédicas. Bueno, por supuesto que podemos conocerlo de una manera si me lleva la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que esté yo solo. Lo mejor es que esté yo solo con la palabra de Dios en mi mano, que yo pueda leer y yo experimente lo que dice la palabra de Dios, porque me da a mí el conocimiento. Miren lo que dicen las Escrituras, y ahí está uno de los textos que tenemos ahí, de la fuente del conocimiento. Por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16.
Y este lo leímos en otra, cuando estábamos viendo lo de sermón eficaz, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ese es el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra inspirada, y está acá en la notita, significa literalmente soplada por Dios. Y esto es una palabra rara, que en el único lugar que aparece es en este texto, y que algunos dicen que Pablo le inventó a esta palabra. La palabra es teomnestos. Teomnestos, son dos palabras. Teos es Dios y pneo es soplar. Como que Dios sopló, como cuando Dios sopló en Génesis, cuando Dios dijo, sopló y le dio aliento de vida al hombre, o cuando Dios dijo y fue hecho. Y el adjetivo toda, la palabra que es toda inspirada, también es importante porque habla de la totalidad de las escrituras que provienen de la boca de Dios y, por lo tanto, no tiene error y son enteramente confiables. Si alguno de lo que está acá cree que la palabra de Dios no es suficiente, ya lo estuvimos viendo anteriormente, tiene que rever lo que cree de la escritura, ¿no? Y de lo que cree de Dios. Pero creemos que toda la palabra es inspirada por Dios y me ayuda a conocer a Dios. Yo conozco a Dios en su palabra revelada. Bueno, ya pasamos a la lección 3. Miren, creo que vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos re bien. Lección 3. La lección 3, en la lección 2, entonces vimos acerca de lo que es, la primera fue el conocimiento de Dios, la segunda es cómo tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, pero ahora en la lección 3 ya vamos a ver cómo Dios es uno y Dios es tres. Para empezar a conocer a Dios, yo tengo que tener esta seguridad, que Dios es una Trinidad. Y esto es, digamos, es el pilar de la iglesia evangélica. Todas las confesiones de fe de las iglesias evangélicas creen esto, que Dios es una Trinidad. Y ahí, ahora lo vamos a explayar un poquitito más. En esta sección de la lección del libro, estoy en la página 23 de la lección 3, nos va a hablar de que Dios es uno y Dios es una Trinidad. Esto en la primera sección, para aprender. Y en la segunda sección vamos a ver que se resumen de las verdades sobre la Trinidad. Hay un resumen de las verdades de la Trinidad y hay implicaciones de la Trinidad. Implicaciones es cómo eso afecta a mi vida y cómo afecta en la vida de aquellos que yo les enseño acerca de esto. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que Dios es uno? Y el testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. La creencia en un solo Dios se denomina monoteísmo. Nosotros somos monoteístas. Habla de que Dios es uno y Teos es Dios. Creemos en un solo Dios. Y la creencia en más de un Dios se llama politeísmo, que en griego poli es muchos, o sea, muchos dioses. Por lo tanto, la fe cristiana no es politeísta, la fe cristiana es monoteísta. La Iglesia Católica Romana dice que es monoteísta, pero termina siendo politeísta porque cree en Dios, pero también adora a otros dioses, podríamos decir menores, pero que los tienen como Dios, como a la Virgen María, a San José, al Gauchito Gil, a, no sé, a la Virgen de Fátima, etc. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, un pasaje súper conocido, pero es muy claro. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta es una de las declaraciones más importantes de todas las escrituras, porque afirman que Dios es uno. Dios es uno, Jehová es uno. Y claramente nosotros vemos que hay un solo Dios verdadero. Fíjense en ese uno. Yo ahí hice una rayita a uno. ¿Qué significa que Jehová es uno? Bueno, uno proviene del vocablo hebreo echad, que a menudo se refiere a una unidad de más de una persona. Noten qué interesante eso. Cuando dice Jehová uno es, se utiliza en el hebreo, cuando Moisés escribe acá, como que es más de un solo Dios, pero que está metido en uno. Fíjense Isaías capítulo 43, versículo 10. Vamos a ir avanzando en esto para que veamos
lo que es la Trinidad. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, palabra clave, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, quiere decir que solo hay un Dios vivo y verdadero, pero que a su vez, de acuerdo a este texto que nosotros vimos, de Deuteronomio 6:4, según el término hebreo, es una unidad de más de una sola persona. Entonces vamos a ver estas palabras. Fíjense, en este texto se encuentran tres palabras importantes que nos dirigen en una relación con Dios. En este, conozcáis, creáis y entendáis. Conocer, esto denota más que tener conocimiento de Dios, implica también una relación personal con Él. Ustedes van a encontrar en la Escritura que esta palabra conocer se utilizaba cuando una persona tenía como una relación sexual entre uno y otro, un hombre y una mujer. Se acercó y le conoció, porque es algo íntimo, es una relación. Y nosotros tenemos que tener esa intimidad con Dios, esa relación, conocer, personal. En segundo lugar, creer, dice acá, ¿no? Isaías 43:10, creáis. Creer, nuestra relación con Dios requiere más que conocimiento, también requiere confianza o fe. Y entender, habiendo creído en el único Dios verdadero, debemos buscar entender las implicaciones. Las implicaciones es cómo viviremos entonces. Si tengo que conocer a Dios, tengo que creer a Dios y entender a Dios, ¿cómo vivo de acuerdo a esta verdad yo? ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo vive a los que le estamos hablando de Cristo? Vamos a ver ahí entonces por qué Dios es una Trinidad. Y ustedes saben que la palabra Trinidad proviene del latín que significa tres en uno. Y la Biblia, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está, que está en la nota, ustedes lo tienen en el libro, que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, pero que sin embargo, que fue empleada por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia en sus primeros siglos, para describir lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza triuna de Dios. Triuna es que son tres en uno. Y eso lo dice la Escritura. Miren lo que dice Mateo 28:19. Aquellos que dicen, bueno, ¿cómo puedo explicar por medio de la palabra de Dios que Dios es tres y es uno? Bueno, Mateo 28:19 se encuentra ahí la declaración usada en cada bautismo cristiano como mandato, como mandó el Señor Jesús. Y esto es una maravillosa descripción de la Trinidad de Dios. Si me están siguiendo en el libro, voy por la página 25 al final. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir acá de la Trinidad? Veamos acá, veamos entonces. En el nombre. ¿Por qué yo subrayé en el nombre? Porque no está diciendo en los nombres, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Está poniendo a los tres en un solo lugar, Jesús. Está diciendo que es un solo nombre, es el único Dios verdadero en tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El nombre ahí está en singular y sin embargo es atribuido a tres personas diferentes. El versículo no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el único nombre de ellos, porque los tres son uno. Claramente acá Jesús está diciendo, es un solo nombre y somos tres. Precioso esto, ¿no? Acá hay solamente algunos resúmenes de las verdades sobre la Trinidad. Y ustedes lo tienen todo acá en el libro. Yo me salteé varios versículos, pero ahora me salteo a la página 27. Porque el resumen de lo que dice acá es todo lo que dice esta lección. El primero, Dios es uno solo. No hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Creer que hay tres dioses en la Trinidad es una herejía llamada trietismo, que algunos dicen está
el Dios que es Dios, pero ahora está el Dios que es el Espíritu Santo y ahora está Jesús que es el Hijo de Dios. Son tres dioses diferentes. No, Dios es un solo Dios en tres personas. Los que creen eso se llama trietismo y es una herejía porque no está en la Biblia. También Dios es tres. Hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes. Dios es uno solo y Dios es tres. Y aunque no podemos comprender plenamente cómo puede ser esto, debemos creer y enseñar ambas verdades con igual convicción. Una herejía es una falsa doctrina y tiene lugar cuando afirmamos una verdad y negamos la otra, o cuando enfatizamos una verdad más que la otra. Debemos sostener toda verdad por igual y evitar todos los extremos. Y esto es sumamente claro para tomar toda la Escritura, todo lo que creemos de Dios, todo lo que sabemos de Dios. Queremos hablar lo que dice la palabra de Dios y lo que se nos ha revelado por medio de su palabra, y no podemos implicar, que haya implicaciones de algo que yo pienso que puede ser así. Yo tengo que saber que Dios me está hablando y diciendo, yo soy uno, pero soy tres, de acuerdo a cómo yo me he manifestado entre ustedes a lo largo de la historia bíblica. Ejemplo de falsos maestros. Yo les puse acá para que ustedes tengan solamente esto. Miren, los testigos de Jehová y su traducción del Nuevo Mundo. Algunos la deben conocer, espero que ninguno la tenga, porque ellos torcieron el texto. ¿Vieron en Juan 1:1? Ellos pusieron así, yo lo puse ahí de ejemplo, miren. En la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y le puse una estrellita ahí como diciendo, ¡tum! Atento. Porque en nuestra Biblia, en la Reina Valera 1960, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ellos vienen todo bien traduciendo, diciendo en el principio la palabra existía, es claro, era el verbo, la palabra estaba con Dios, es claro, el verbo estaba con Dios, pero le erran cuando dice la palabra era un Dios en minúscula, porque ellos creen que Jesús no es Dios. Ellos creen que Jesús es como un Dios menor o como un ángel. Ellos no creen en la deidad de Cristo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque sencillamente no lo pueden entender. No lo pueden entender. Y lo que no pueden entenderlo, lo que tienen que hacer es torcer la escritura. Cuando no entendemos algo, algo que está implícito en el texto, y que ellos se dan cuenta, pero bueno, ellos su doctrina por años la han sostenido así, no se dan cuenta que están torciendo la palabra de Dios y están haciendo una herejía y una falsa religión. Y nosotros vemos claramente que dice la escritura, el verbo era Dios. En los originales dice que el verbo era Dios, y no un Dios como dicen ellos. Las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes. Por ejemplo, yo creo que ahora está Dios y no está el Espíritu Santo y no está Jesús. Ahora está y se pone Dios la máscara del Padre, pero ahora siento que está el Hijo y se pone la máscara del Hijo, y ahora siento que está el Espíritu Santo y ahora está el Espíritu Santo. Esto, cuando alguien hace esa transformación, es una herejía que se llama modalismo. Yo he escuchado a hombres muy sinceros, podríamos decir, pero con falta de conocimiento bíblico, que han dicho, ahora siento que está la presencia del Espíritu Santo. Ahora siento que está que no está ni el Padre ni el Hijo. Yo siento ahora que solo está el Espíritu Santo. Es un error, porque si está el Espíritu Santo, también está el Padre y también está el Hijo. Y si sentís que está Jesús, también está Dios y también está el Espíritu Santo. Si yo creo que cada uno se puede manifestar de diferentes maneras, como tres máscaras diferentes, eso es una herejía que en la historia muchas sectas lo han promocionado y lo siguen promocionando, y se llama modalismo. Modalismo. Después ustedes pueden buscar un poco más de eso. Otra cosa importante, las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo. Y las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre, el Hijo se hizo carne y habitó entre los hombres, el Espíritu mora en cada creyente en Cristo. O sea, las tres personas
de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones? Claro que sí. Lo vemos en las Escrituras, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros vemos que todo eso habita en cada creyente que es habitado por Cristo. Y ahí tenemos otro más, el misterio de la Trinidad. No es una razón para negar la Trinidad. Algunos pueden decir que no pueden creer lo que no pueden entender. Si algo no puede ser explicado, no puede ser verdad. Si aplicáramos esta misma lógica a toda la Biblia o incluso a nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más sencillas de las Escrituras y la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. Y lo otro, la mayoría de las ilustraciones que se emplean para poder explicar la Trinidad son lastimosamente inadecuadas. Con frecuencia los estudiantes de la Biblia han recurrido a varias ilustraciones en un intento por explicar la Trinidad. Lamentablemente estas ilustraciones a menudo hacen más daño que bien. ¿Por qué le digo esto? Inclusive yo a veces erróneamente he tratado de explicar la Trinidad con ejemplos. Por ejemplo, como acá. A veces la Trinidad es comparada con el agua, la cual existe comúnmente en 3 estados diferentes: líquido, sólido y gaseoso. Y yo quería explicar la Trinidad en esto. ¿Viste lo que es el agua? Bueno, Dios es igual. El punto es que yo estas cosas yo las puedo separar. Y si yo digo que es como eso, entonces yo puedo decir, bueno, entonces yo a Dios lo puedo separar, como separo el líquido, o como puedo separar el sólido, o como puedo separar la sustancia de gaseoso, o la sustancia gaseosa. Entonces, no se pueden separar, los 3 son uno, y esto hay que entenderlo así, ¿no? Es claramente. A veces lo podemos hacer para poder explicarle a los niños, ¿no? Que puedan entender, pero muchas veces los niños tienen más fe que nosotros. Le decimos, Dios es 3, Dios es 1 y es 3, y lo creen de una. Tienen esa fe. Bueno, y ahí sigue hablando de las ilustraciones, que es una distorsión a la Trinidad, porque sugiere que Dios es una sola persona que adopta 3 formas diferentes, como dice la herejía del modalismo, que mencionamos anteriormente, y es mejor afirmar simplemente tanto la unidad como la Trinidad de Dios, sin explicaciones ni ilustraciones, que dar una explicación e ilustración que sea engañosa o incluso herética. Implicaciones de la Trinidad. La Trinidad nos enseña que Dios es relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad, en una relación mutua de perfecta unidad y amor, y el creyente ha sido invitado a entrar a este compañerismo. Y ahí tenemos Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 23, que no lo vamos a leer ahora, pero tienen para reafirmar esto. Otra implicación de la Trinidad nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad. Dios no hizo al hombre o redimió a un pueblo para sí mismo, porque estaba solo necesitado, sino para su propia gloria y producto de su superabundancia. Las 3 personas de la Trinidad están perfectamente satisfechas entre sí. Dios no necesita ser completado por algo o alguien fuera de sí mismo. La Trinidad nos enseña que Dios es amor. El amor no es solo una acción, es también un atributo de Dios. Este atributo es eterno, no es algo que comenzó con la creación. Dios era amor mucho antes de que el universo fuera hecho, y una perfecta expresión de este amor se encontraba entre las 3 personas o entre las personas de la Trinidad. Hermanos, el atributo de amor es que Dios es amor. A Dios no le podemos agregar más amor, Él ya es más amor. O Dios no puede tener menos amor. Él es amor. No hay nada que nosotros hagamos que Él tenga más amor por nosotros. Si Él ya dio a su único hijo por nosotros, ¿qué más amor queremos que tenga que ese? No puede tener más amor, ya Él es amor. Aún siendo nosotros hostiles a Él, Él nos dio lo que más amaba. Ya nos demostró su perfecto amor. Entonces, yo no puedo ganarme el amor de Dios. Él ya se manifestó su amor conmigo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es un amor eterno. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación es la obra de Dios. El Padre, quien planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de sus detalles, Dios. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación, es Dios. Y el Espíritu, quien mora en nosotros y nos sella para el día de la redención, es Dios. Todo esto lo resume Pablo en Efesios 4:30. Cada persona de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es plenamente Dios.
Por lo tanto, podemos tener confianza inamovible de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la terminará sin fallar, le dijo Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. La Trinidad es un modelo para nuestras relaciones humanas. Las tres personas de la Trinidad moran juntas en perfecta igualdad y unidad. Sin embargo, cada una tiene diferentes roles o funciones. Esto es especialmente evidente en la sumisión del Hijo, su naturaleza humana. ¿Quién fue a morir en la cruz? El Hijo, por supuesto que sí. El Hijo se sometió al Padre. Fíjense que son roles diferentes. Aunque igual al Padre, Cristo se sometió a la voluntad del Padre y se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice Filipenses 2, del 6 al 8. No quiere decir que sea menos el Hijo y más el Padre, no, sino que en el rol que tenía que cumplir, lo cumplió Jesús haciendo ese pacto con el Padre. Yo voy a morir por aquellos que quiero traer hacia tu gloria, Señor. Esto prueba que la sumisión en su contexto adecuado, no es denigrar la dignidad del individuo ni una marca de inferioridad. Esto tiene una aplicación especial para cada aspecto de las relaciones humanas, especialmente respecto a la vida de iglesia, líderes y la congregación, el matrimonio, esposos y esposas, la familia, padres e hijos y los empleados, empleadores y empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y están ligados unos a otros, unidos, yo puedo tomar de la Trinidad esto. Si ellos son tres y trabajan en perfecta unidad, yo tengo que hacer lo mismo en mi matrimonio, en la iglesia, también en el trabajo, buscar esa unidad, no estar trayendo discordias, peleas, o en mi familia, o en el hogar con mi esposa, con mis hijos. Lección 4 no la vamos a ver, hermanos. Vamos a terminar acá porque ya se nos fue el tiempo y no hay problema porque la lección 4 la podemos poner claramente directamente con la lección número 5, la enganchamos hasta la lección de las 5 a las 7, va a ser lo próximo que veamos, ¿sí? Así que bueno, paramos un poco ahí, apreté el acelerador, pero creo que ustedes fueron siguiéndome, así que ahora vamos a dejar unos minutos, si hay preguntas, que ustedes puedan sacarse todas las dudas, ¿eh? Así que vamos a abrir un poquito la cancha, podríamos decir. ¿Paro la grabación o seguimos? Sigo grabando. Sí, si querés pararla, Héctor.